Peli, vamos a hacer un docu, vamos a hacer un reportaje, o sea, para mí es todo comunicación. O sea, lo que queremos es comunicar una idea. Tenemos una idea, tenemos una historia, tenemos lo que sea, y lo que queremos hacer es comunicarlo. ¿Cómo? Pues con lo que tengamos, es decir, da igual a veces las herramientas, ¿no? A veces decimos, no, es que no puedo hacer una peli porque no tengo una cámara de cine, o no puedo hacer algo, eso es una limitación que nos ponemos nosotros mismos. O sea, yo creo que tenéis que pensar siempre que las cámaras no dejan de ser electrodomésticos que vienen con un manual. Todo lo demás es lo que vamos a aportar nosotros, que es lo interesante, ¿no? Vuestro punto de vista, vuestra manera de percibir, de sentir, de expresaros, es decir, lo demás son máquinas, y las máquinas no nos deben de limitar. Sí que debemos de conocer los límites, es decir, bueno, pues tenemos una máquina que no nos permite hacer muchas cosas, pues conociendo los límites de la máquina, pues los voy a adaptar a la historia. Entonces, entre hoy y mañana vamos a intentar pues contar una breve historia de un minuto, más o menos, aproximadamente. Pueden ser 45, un minuto y medio, no más. Entonces, lo primero de todo, lo primero que necesitamos es una historia. Toda historia la podéis contar con: habíase una vez un chico y una chica que se conocieron, les sucede una serie de cosas y después hay un desenlace. Es decir, la estructura, me imagino que ya lo conocéis, que es la de introducción, nudo y desenlace. Después de la introducción siempre hay un primer punto de giro, que es un punto argumental, y después, antes del final, hay un segundo punto argumental, que es el que desencadena pues, la historia, ¿no? Entonces, con esa estructura muy básica, podréis siempre contar una noticia, escribir un cuento, un relato, lo que queráis, es decir, siempre es lo mismo. Entonces, bueno, un guión realmente debería de ser un guión audiovisual, debería de ser una historia contada en imágenes, con diálogos y descripciones escritas con la intención de ser trasladada a un soporte audiovisual. En el guión sí que vamos a escribir todo aquello de cómo lo visualizamos, es decir, pues está amaneciendo, estamos en el colegio de Abarxa, en el exterior, si es de día o es de noche, quién está, pues, o sea, cómo va a ser la acción, pues, por ejemplo, este plano general del colegio, mañana, luz día, donde nuestros personajes pues llegan, hablan, caminan, ahí es donde vamos a describir pues, cómo van vestidos, cómo no van vestidos, cómo se miran, qué gestos hacen. Entonces tenemos que escribir literariamente todo lo que va a ser nuestra historia. Para que os hagáis una idea, un guión normalmente es una página, un minuto. Es decir, transcrita a imágenes, duraría eso. Cada folio sería un minuto. Entonces, lo que deberíais de hacer sería un proyecto, o sea, un guión que ocupara un folio. El guión lo escribimos de manera fragmentada, ¿no? Es decir, por unidades temáticas, que pueden ser escenas o secuencias. La diferencia que hay de una escena a una secuencia es un conjunto de escenas, pero que tienen una unidad temática, es decir, una escena que arranca en un pasillo y termina en una clase. Eso es una secuencia que tiene dos escenas, pasillo y clase. Si grabáramos todo de manera continuada, sería lo que se llama un plano secuencia, ¿no? Vendríamos todo por el pasillo y acabaríamos en el aula. Entonces eso sería un plano secuencia. Dependiendo del tipo de producción que abordáramos, pues os podéis enfrentar a varios tipos de producción, ¿no? Entonces tendríamos lo que son guiones para ficción, que son guiones donde ya tienes todo muy limitado, aunque el guión nunca se termina de escribir. Es decir, el guión primero lo vais a escribir en el papel, después debéis de modificarlo en el rodaje, y por último acaba de ser modificado en el montaje. Es decir, el guión siempre está vivo, nunca hay un guión finalizado. Es decir, no debéis de ser rígidos a la hora de decir, no, es que esto está escrito así y lo tengo que hacer así. No, o sea, tenéis que ser flexibles con eso y siempre aprovecharos de cualquier problema. Por ejemplo, tenéis prevista una escena en vuestro guión donde hace un sol matador y de repente llueve. Pues tenéis que ser capaces para poder cambiar vuestra historia en función también de eso. Como nunca va a haber dinero suficiente para hacer una gran producción cinematográfica y demás, pues yo, aunque lleve 16 años, pues muchas veces siempre me encuentro con limitaciones de este tipo. Es decir, el cliente te dice que tienes que entregar un trabajo tal fecha, llueva, haga sol o pase lo que pase. Entonces, siempre tienes que estar adaptándote y reescribiendo el guión, ¿no? Después tenemos guiones parciales también, que son los de los documentales. Tú cuando vas a hacer un documental, pues dices, bueno, más o menos sé la historia que quiero contar.
pero nunca la tienes definida, porque muchas veces dentro del propio rodaje pues hay una señora que te cuenta algo, que ese algo te lleva a conocer a otra gente y te lleva siempre a modificar el guión. Entonces eso sería un guión parcial. Y después están otro tipo de guiones que están pues, más sujetos al azar, que pueden ser pues, más producciones para televisión, programas para televisión, donde pues tú sabes que va a suceder algo, pero no sabes lo que. Sabes que tienes un tiempo, que puede ser un programa de directo en un lugar en concreto, que sabes que vas a hablar sobre la fiesta de un pueblo, pero no sabes realmente, sabes la gente que va a ir, pero no sabes cómo te va a contestar cada uno, ni lo que va... Entonces, en función de cada guión, o sea, de cada tipo de producción, pues elaboramos el guión de una manera o de otra. Por ejemplo, el tema de programas para televisión, cuando no sabemos, o sea, sabemos lo que va a suceder, pero no el contenido, entonces ahí lo que se hace es una escaleta, no se hace un guión, se hace una escaleta. Entonces en la escaleta es donde marcamos los tiempos, marcamos lo que sucede, por ejemplo, pues arrancamos con cabecera a las 12, a las 12:30 la presentadora presenta el programa, entonces ahí escribiríamos hola, buenos días, porque eso sí que lo teníamos previsto, pero es todo lo que escribiríamos en el guión. Después la presentadora daría paso a un reportaje, después volverían, habría unas entrevistas, entonces todo eso sería lo que se hace, se elaboraría una escaleta, no se elaboraría un guión propiamente dicho, ¿no? Después, las fases, por ejemplo, de elaboración de un guión, ¿no? Que es en lo que vamos a hacer ahora. De la idea al guión literario, ¿no? Entonces, lo que os contaba, el guión se escribe 3 veces, en la mesa, en el rodaje y en el montaje. En sí mismo, solo es la base de todo proyecto al que seguiría un largo proceso, pero sin él el proyecto se viene abajo. El método habitual de preparación de un guión de ficción atraviesa distintas etapas que nos llevarán de lo más abstracto a lo más concreto. Entonces, las fases van a ser la idea, el argumento, la sinopsis, el tratamiento, el guión literario, el guión técnico y finalmente el storyboard. Todo eso es lo necesario antes de empezar a rodar, ¿no? Entonces, el germen de todo guión es una idea, ¿no? Que es una breve descripción de lo que trataría la historia. Es lo que os decía yo ahora, es el habíase una vez. Entonces, la historia, o sea, vosotros tenéis ahora mismo una idea y esa idea deberíais describirla pues, en 3 líneas, ¿no? El argumento es desarrollar esa idea que habéis tenido hasta llegar a una narración concisa de una historia completa. Se suele narrar en tiempo presente y aparecen, además de los acontecimientos esenciales de la historia, los personajes principales. Ahí es cuando vais a hablar de los personajes. La idea, simplemente habláis de 2 personas, pero en el argumento ya sí que decís cómo son, describís un poquito más su carácter incluso, etc. Después del argumento se realizaría una sinopsis, que es un desarrollo esquemático y completo del argumento. Después de la sinopsis vendría el tratamiento. El tratamiento realmente es el elemento que yo considero más diferenciador, es decir, un guión escrita por la misma persona pero dirigida por 2 personas distintas serían 2 películas distintas. Es decir, puede ser la misma historia, de hecho en el cine se considera que las historias se podrían, o sea, que todas las películas son la misma película, o sea, la misma historia, lo que pasa que contada de distintas maneras, vista desde distintos puntos de vista, ¿no? Pero realmente todas las películas es como si fueran la misma película. Después del tratamiento vendría lo que es el guión literario, es decir, ahí ya sí que escribiríamos con todo lo que ya hemos hecho, un guión literario, que es el guión tal y como lo conocemos como una sucesión de escenas y secuencias dialogadas y acotaciones explicativas, en la que los personajes quedan perfectamente caracterizados por lo que hacen y dicen. Constituye el material que se pone en manos del director, cuando no ha participado directamente en su redacción y es la herramienta clave para preparar el rodaje o la grabación. Es decir, el guionista acabó de escribir toda la historia y el director es cuando coge esa historia y piensa cómo la va a llevar a cabo. A nivel de planos, de secuencias, Después del guión literario viene el guión técnico, que es lo que realiza el director, lo que os comentaba. El realizador-director escribe el guión técnico, que supone añadir al guión literario la planificación exhaustiva del modo en el que se rodará o se grabarán las escenas, tipos de planos, angulaciones, movimientos, etc. Se trata de la interpretación del director de esa historia, lo que os comentaba, es decir, 2 directores distintos son 2 películas distintas. Y después, finalmente, se puede realizar un storyboard que yo creo que es de mucha utilidad, sobre todo al principio, porque es lo que os va a permitir visualizar una historia antes de ser rodada. Es decir, sobre todo a nivel de realización, por los tipos de plano, pues os va a ayudar, pues si dibujáis plano general, vale, tengo un plano general, entonces os ayuda mucho a visualizar.
Plano general, entonces dibujaríais el plano general, marcaríais lo que va a suceder en la acción, plano general, exterior día, pues vuestro personaje se aproxima a la puerta con cara de susto, por ejemplo. Entonces, después, dices, pues vale, pues arranco con un plano general, me voy a un primer plano de ella donde veo la cara de susto, es decir, vais a poner imagen a ese guión técnico. Sobre todo también de lo que vale el tema del storyboard es para una cosa que es muy importante, que es el salto de eje. Entonces, si aquí tenemos un plano general y un equipo ataca para la izquierda, si cambiáramos el plano, el equipo atacaría en sentido contrario. Entonces estaríamos confundiendo. Los puntos de eje es el punto central entre dos personas que están siendo grabadas y siempre tenemos que escoger uno u otro. Es decir, si pongo una cámara allí y me está grabando a mí, y pongo otra cámara aquí para grabarlo a él, las cámaras estarían en un salto de eje, es lo que se llama salto de eje. Entonces cambiamos las miradas, es decir, si yo lo miro a él, yo tengo que tener aire por aquí, por mi derecha, y la cámara, si está aquí, y él por la izquierda. Entonces uno deja aire por derecha, otro por izquierda. Después eso ya lo veremos, entre hoy y mañana ya lo vemos. Entonces el salto de eje, o sea, lo del storyboard está muy bien sobre todo para eso. Que después hay recursos para no saltarte el eje, es decir, podríamos tener tres cámaras, una ahí, otra aquí y otra aquí. Pero para llegar a esta cámara tendríamos que pasar primero por esta, porque al pasar por esta cambiaríamos el eje. Pero bueno, ya os lo explicaré. El tema del storyboard es fundamental por eso, para saber la consecución de planos, los tamaños del plano, porque uno de los errores que también comete mucho la gente es pues por ejemplo, realizar un plano general, pasarte a un primer plano y volver a un plano general. Lo que se le está transmitiendo al espectador, o sea, al espectador lo que no le puedes transmitir es ahora te lo enseño todo, ahora te enseño algo muy concreto y te lo vuelvo a enseñar todo. Esto es como ir para adelante y para atrás, es decir, el zoom hay que utilizarlo como un elemento narrativo. Es decir, si tú te aproximas como un zoom, que ya os digo que siempre es mejor una dolly, es mejor casi una cámara en mano, y que deis dos pasos para adelante, que no que hagáis nunca un zoom. Pero bueno, como trabajáis con cámaras de fotos y móviles, pues el tema del zoom y del motor del zoom igual ya no... Los fundidos. Realmente el fundido, cuando tenéis que utilizar un fundido porque hay dos planos que no se editan, realmente estáis encubriendo un error desde el punto de vista de realización, y como hay dos planos que no editan, entonces ponemos un fundido. Eso está mal. O sea, los efectos, siempre pensar en los efectos desde un punto de vista narrativo. Es decir, voy a hacer un paso de página porque voy a entrar en un libro y voy a mostrar una imagen que se ve en un libro. Entonces ahí sí que tendría sentido. Los fundidos realmente yo creo que tienen que ser de negro a una imagen y de una imagen a negro. O blanco, por ejemplo, si también queréis hacer así. Y si tenéis que utilizar un fundido entre dos imágenes, entonces realmente es porque habéis cometido un error y no hay manera de que esos dos planos se editen, porque o hay un salto de eje, o tienen el mismo tamaño, entonces realmente el fundido no se debería utilizar más allá de eso. Otra cosa es que queráis, pues que un chico que tiene una ensoñación, que queráis dar la sensación de que está en una sala, entonces sí que podríais realizar pues una serie de planos con un mismo encuadre y fundirlos, ¿no?, de unas acciones, entonces veríais la imagen así, bueno, pero eso volvemos a lo mismo, siempre el efecto desde un punto de vista narrativo, dice, yo quiero dar la sensación de que alguien que está muy agobiado en un sitio encerrado, entonces sí que podéis coger la misma imagen y encadernarla con fundidos para generar una sensación como de doble imagen, ¿no? Es decir, entonces tú lo que harías sería cortar en seco la escena y pasar a la otra escena directamente, ¿no? Depende no te entiendo, o sea, ¿en qué caso, por ejemplo? Dime, si me dices un caso fundido, pasar a... Quiero decir, sí, y si tienes que, por ejemplo, si acaba la escena, pues puedes fundir a negro y de negro a blanco. Tú imagínate que acabó una acción, pues aquí, no sé qué, tuchum, pues también te apoyarías, por ejemplo, de la música, ¿no? O sea, para mí la música también es fundamental, es decir, el audiovisual también lo tenéis que concebir como una serie de... Es decir, no solo narra los diálogos, o sea, narra los diálogos, narra la imagen, narra la música, quiero decir, todo... Es como que tenéis tres códigos diferentes para contar la misma historia. Entonces, las músicas, por ejemplo, las músicas son fundamentales, porque lo que tú hablas, si quieres cortar una secuencia en negro, por ejemplo, a negro directamente, incluso sin un fundido, eso lo arreglas muchas veces pues con una música. Tú tienes una música que hace y de repente hace yum, y en el yum, si te vas a negro, pero directo, sin fundido y sin nada, te va a funcionar.
Entonces también tenéis que pensar en la música o en el sonido como un elemento narrativo, aparte de la imagen. Entonces, si te apoyas de la música para hacer eso, tú quieres, por ejemplo, se acaba la escena aquí y la siguiente escena es por la mañana ya. Y pasó la noche, que eso es lo que se llama elipsis, ¿no? Cuando cogemos y prescindimos de un espacio temporal y pasamos directamente a una mañana siguiente, hacemos una elipsis. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues así, música, boom, te vas a negro y a la mañana siguiente sí que vas de un fundido de negro a la imagen, un fundido despacito, con una música de amanecer. Entonces, el espectador ya está entendiendo ese código. Claro, entendió el room como un punto y aparte y la música bonita con el fundido lento de negro a la imagen como un amanecer. Entonces, siempre tenéis que pensar en eso, en la narrativa, tanto de la imagen como del sonido, como de los personajes, como del guión, como de los diálogos, o sea, todo está contando. Entonces, otra cosa que, por ejemplo, también se hace mucho es el tema de contar lo mismo con los mismos elementos, es decir, por ejemplo, esta mañana a las 10 de la mañana, entonces tenemos esta mañana un plano de amanecer, a las 10 de la mañana un plano de reloj donde indica las 10 de la mañana, María, plano de María, entró en clase, se le ve entrar en clase, es decir, estamos siendo redundantes. Eso todo lo resuelves con 4 planos en 5 segundos, boom, amanece, clic, clac, ¿sabes? Vemos a María que entra y dice buenos días. A nivel diálogo solo tenemos buenos días. No hace falta contar todo lo otro, sabes? Con cantos anos empezaches a facer traballos audiovisuais? Pois con 20 anos me contrataron, teño 36 ahora, e con 20 me contrataron en Televisión Española. Estuve en 2 anos contratado. Entón, o que pasa que, bueno, sí que traballos, quizáis empecé antes, con 16, 17, xa estaba facendo cousas, e mentre estaba estudiando, pois xa traballaba algo tamén. É dicir, non eran traballos remunerados, pero porque moitas veces colaboracións? Moitas. Por exemplo, ti cando eres novo e cando empezas, nunca se che vai poñer todo é dicir, nunca vas a ter nada favorable. O sea, cando un empeza, está todo como en contra túa, non? Entón, pasaste, pois, moitos anos demostrando que eres capaz. Entón, por un lado, tes que ter un traballo para, o que eu chamo traballo alimenticio. Entón, tes que traballar para poder comer, para poder pagar o teu piso e os teus gastos. Pero, por outro lado, tes unha necesidade, como artista ou como autor ou como persona, tes unha necesidade de facer cousas chulas, cousas que non sei. Entón, aí é cando eu traballei moitísimo gratis, realmente. Pero moito, é dicir, cando fixe, por exemplo, fixe un videoclip con Luis Tosar, eso tuve que facer gratis. É dicir, tiña igual 24 anos e con 24 anos ninguén che vai a poñer un diñeiro para que fagas. Entón, ti, cando queres demostrar, tens que facer eso. É igual que con Tosar, pasoume con Iván Ferreiro, pasoume con Luar na Lubre, pasoume con mogollón. Fixen mogollón de traballos gratis. Pero eu non considero que gratis sea algo tampouco negativo. É dicir, mentras ti estás, o sea, gratis para min significa, se alguna vez facedes algo, por exemplo, chegades así, sodes profesionales desto, facer algo gratis significa que non tes a presión do cliente que che está exixindo algo, porque é gratis. Por outro lado, estáche permitindo aprender, porque estás aprendendo, son cousas que nunca fixeras, que faz por primeira vez e que che está permitindo aprender. Entón, o de colaborar ou de traballar gratis, realmente, a min valeume de moito, serviume de moito. Non houbera feito a mitad das cousas, é dicir, o documental polo cal me deron o Mestre Mateo foi un documental que fixen casi sin cuartos. O fixen porque era unha historia que me apaixonaba, a do Alemán de Camelle, era unha historia que me apaixonaba e a fixen sin cuartos. Por eso sí que creo que aquelas cousas que se apaixonan, que sabes que te enriquecen de alguna maneira, é o que tes que facer, sabes? O que non lle tes que poñer, eso, non fai falta monetizar todo, nin... Por eso hai que dividir moi ben entre o que é o traballo que te forma, porque hai moita xente, moitos compañeiros da xeración miña, se meteron a traballar en isto de televisión e claro, por exemplo, os sucesos, os informativos, eso dá diñeiro, porque eso están todos os días grabando noticias, tal, pero ao mesmo tempo que che está dando diñeiro, está che destruindo como persona, estás perdendo sensibilidade, estás... Quero dicir, o diñeiro nunca debería de ser un obxectivo, e máis se vos dedicades a unha profesión como esta. O éxito ou o diñeiro son cousas que veñen soas, é dicir, se tú faz moi ben o teu traballo e eres moi bo no teu, indudablemente a consecuencia vai ser que teñas éxito. Entón, o éxito non é algo que poidades buscar ou que poidades alcanzar, é dicir, non, é que eu quero ter éxito. O éxito non é que o queras ter ou que o pretendas, é dicir, o éxito é o resultado final dun camiño. Entón, o que hai que facer cada un é seguir o seu camiño
e se o sigues con paixón e con persistencia e con esforzo e con todo, probablemente teñades éxito. Entón, o éxito nunca debe de ser igual co diñeiro, nunca debe de ser o fin, nunca marcarse como fin. O fin é eso, contar historias o mellor posible, da maneira, non sei, da máis fermosa. Quero dicir, tedes que ter unha parte que sexa un traballo, porque estamos, eu non dixi de aprender, o sea, ainda que leve 16 anos, estou aprendendo todos os días, e todos os días me estou formando, experimentando, sobre todo a través das experiencias. O audiovisual, como calqueira outra cousa, é un oficio, é dicir, é como un carpinteiro, o sea, por moito que fagas un curso de carpintería ou de banistería, non vas a saber facer, é dicir, é un oficio onde tens que pasar anos, e é un oficio de moito fracaso, é dicir, como todo na vida, sí que vas a fracasar, pero o fracaso, se eres capaz de asumilo e repoñerte, é algo do que vas a aprender. É dicir, fracasar non é malo, é boísimo. O sea, o mellor que che pode pasar é que te trabuques o máis cedo posible, porque canto máis cedo te trabucas, millor vas a ser no futuro. É dicir, recomendarías estudar isto a xente nova? a xente Nova. solo yo recomendaría estudiar isto a xente que teña vocación, porque é unha profesión moi dura. O sea, cando te metes en rodaxes, ou te gusta, ou se non acabas moi queimado, porque é dicir, a cantidade de horas que podes estar traballando son moitas. En cine máis, en cine pois igual podes estar 24 horas seguidas traballando para 5 segundos de película, é dicir, en dúas secuencias moi complicadas. Entón podes estar 12 horas esperando que chegue o teu momento, traballas 10 segundos e despois esperas outras 12 horas. Quero dicir, é unha profesión moi sufrida. Entón, pero vos diría en calqueira cousa. Eu creo que, mira, traballar, tedes que pensar que traballar é un tercio da nosa vida. É dicir, un tercio dormimos, un tercio traballamos e un tercio facemos outras cousas. Entón, ese tercio da vosa vida elexide moi ben a que vos queredes dedicar. É dicir, porque se vades botar un tercio da vosa vida nun traballo que non vos gusta, vai a ser moi duro, sexa no audiovisual ou outros. Hai outros que son millores. O audiovisual podeche tocar estar grabando en medio do mar, con ondas de 4 metros, co barco varado que vai dun lado para outro, cunha cámara de 14 kilos no ombro, e levas 18 horas. É dicir, situacións que son complicadas. Entón, tedes que ter polo que fagades paixón, é dicir, escoller algo que de verdade os apaixone, que de verdade os guste, e que non vos guste porque que guai é rodar con Pilar Rubio, non. O sea, eso, quero dicir, temos que gustar como se estuvera rodando cun abuelo igual de 90 anos que vos conta a vosa historia. Eu, por exemplo, ahora teño un proxecto para contar a historia dos últimos artesanos galegos e tal. Realmente, o que me mola desto é que o que estou facendo é recoller a memoria desa xente. Entón, o meu traballo me gusta en parte, sobre todo me gusta o documental, que é o que máis fago, o documental, e cando me decías que máis vexo, pois vexo moitísimo máis documental que ficción, ou... Entón, ahora xa se me foi ao santo ceo. Que se recomendarías de... Eso, a recomendación. Entón, eu o que me move, é dicir, o motor que che move ten que ser ese, é dicir, a mí o que me move é que vou ser capaz de recoller a memoria desa xente que estuvo pois 90 anos facendo algo que todos creemos que está guai, entón recoller a súa memoria e guardala. Entón é un traballo tamén de etnografía, é un aprendizaxe constante. Eu, por exemplo, gracias ao audiovisual atopeime pois en todo tipo de situacións facendo audiovisuais para todo tipo de temas, é dicir, e ese todo tipo de temas, por exemplo, con 24 anos fixen unha serie de 13 capítulos de arquitectura contemporánea e adquirín un nivel de coñecemento en arquitectura pois como se estuvera 2 anos estudiando a carreira de arquitectura. Entón, este é un traballo que está moi guai por eso, porque aprendes moitísimo. Estuve pois facendo un programa de mar que era Salitre durante 30 e pico semanas e aprendí moitísimo. Eu son de Ourense, dunha zona de interior, e aprendí moitísimo do mar. Entón, claro, é como un aprender constante. É dicir, a través dos traballos que tens que facer, por exemplo, pois fixen uns documentales de Diego Xelmírez, que foi un arzobispo de Compostela no século XI, que foi un pouco o responsable de que Santiago teña esa catedral, de que sexa cidade de peregrinación, etc. E tuve que percorrer os pasos de Xelmírez ata Francia, baixar a Italia a Roma, xa fun ata Cluny, baixei a Roma e volvín, fixen 6.000 e pico kilómetros. Claro, aprendín
arte románico e do medievo aprendín mogollón, pero como se estudiara un ano inteiro e tal. Entón, cada traballo oblígate a documentarte, a aprender, a investigar. Entón, e todo eso transcribilo a un código audiovisual. Entón, claro, a min o traballo, pois, encántame. Pois, en outubro, por exemplo, estuve en México facendo unha cousa a nivel de comunicación para o Santander Hispano, para o Banco Santander. Entón, claro, eso permíteche viaxar, permíteche coñecer o mundo. En México estuve escoitando a inversores a nivel mundial que che falaban de empresas, de tal, de non sei que. Entón, claro, podes estar cun artesano, podes estar no mar cun mariñeiro, podes estar en México cun tal. Entón, a min permíteme pois viaxar por todo. Pois agora en agosto voume a Milán ao Campeonato do Mundo de Augas Tranquilas. É dicir, estou sempre... Acabamos de facer un programa de ciencia para TVG, de divulgación científica. Entón, abordas moitísimos temas. E iso te enriquece, pois, moitísimo. O sea, te estimula e te enriquece. Entón, pois, recomendaríalle esta profesión... Home, si vos mola... É dicir, si vos mola isto, pois sí, pero tedes que ter eso, pois paixón, é dicir, e sempre hai, quero dicir, todo traballo ten unha parte moi mala e unha parte moi boa. Normalmente a moi boa é unha porcentaxe menor a moi mala. Eu, pois, disfruto un 30% e me sacrifico un 70%, ou disfruto un 20% e me sacrifico un 80%. Sin ese 80 non hai ese 20 de satisfacción, o sea, o sacrificio vai implícito na satisfacción, en todo, no éxito, en todo. Cantos anos estudaches audiovisuais? Pois estudei 3 anos de imaxe e son. Entón, empecé con 17 e rematei con 20. Pode ser realmente vivir desto? Hombre, eu levo vivindo desto 14 anos sendo autónomo, xa tendo a miña empresa. Entón, sí que se pode vivir disto. O que pasa que para vivir disto sí que tes que ter, pois por un lado, tes que ser bo, é dicir, damos por feito que tes que ser bo no teu traballo, pero despois tes que ter don de xente, capacidades empresariais, tes que saber administrar empresas, xestionar equipos. O máis complicado de todo isto é xestionar as persoas ou identificar os valores ou o talento da xente que vas a contratar. É dicir, sí que se pode sobrevivir disto, pero, como vos diría, pouco a pouco. É dicir, eu tuve moita sorte porque arranquei en Televisión Española 2 anos. Eso é como unha base de, a nivel traballo, aí aprendí moitísimo, pero moitísimo. Entón, sí que tamén tes que seguir unha serie de pasos, o sea, rematar de estudar e poñerte pola túa conta a emprender algo é moi complicado. O sea, o ideal é acabar de estudiar, ter unha experiencia laboral protegido por algunha empresa, non que te vai a formar e te vai a axudar, e despois, se ti queres xa dar o salto, que es, en 5 minutos, tú tienes una idea y tienes un cliente y vas junto a tu cliente y el cliente te va a dar 5 minutos para que lo convenzas de que tu idea es la mejor. Es lo que le llaman un pitch, ¿no? O sea, un pitching. Entonces, los pitching consisten en eso, en un espacio muy breve de tiempo, contar la idea de la manera más atractiva posible y convencer de que esa idea es realizable, porque ideas buenas se pueden tener muchas, pero que se puedan llevar a cabo en un tiempo limitado, no tanto, ¿no? Con un presupuesto limitado. Entonces, nada, el responsable o los dos responsables de cada grupo, pues queríamos que salieran aquí con los proyectos y que en 5 minutos nos convencieran. Al acabar esos 5 minutos le realizaremos una serie de preguntas y después decidiremos cuál es la historia más realizable, es decir, no va a ser la mejor. Normalmente ideas buenas hay muchísimas, pero lo más importante es que se pueda realizar, que se pueda llevar a cabo. Traje equipo, tenemos 3 cámaras de fotos de calidad, con ópticas, trípodes y demás. El proyecto que llevemos adelante lo vamos a realizar en multicámara, es decir, la ficción se puede realizar de 2 maneras distintas. Está el cine, que normalmente sí que se graba una secuencia, como muchas veces, con una sola cámara desde distintos puntos de vista. No, si tenéis una secuencia, pues primero se graba el plano general, donde 2 personas hablan, después se graba un escorzo de una sobre otra y de otra sobre tal. En ficción, para televisión, es al revés, es decir, se realiza en multicámaras, se utilizan 3 o 4 cámaras, entonces se graba la misma secuencia una sola vez, o sea, la misma escena una sola vez, pero con 3 cámaras desde esos 3 puntos de vista, por ejemplo. Entonces así tendríamos plano general y escorzo de uno con otro si hay diálogos, ¿no? Entonces, ahora si os parece, pues
comenzamos a exponer vuestros guiones. Nuestra historia queríamos que tratara sobre 3 niñas que son huérfanas y que cada una tenía un problema. Una era maltratada, una era alcohólica y ladrona y la otra era drogadita. Estas 3 niñas, o sea, estaban en un orfanato y primeramente se miran corriendo y después de estar un tiempo en el orfanato aparece una madre adoptiva que les querría adoptar porque tendría problemas. Después de presentar sus datos y cosas, se asusta y va corriendo a buscar a su hermano a la otra clase que también está del instituto. Mientras lo va buscando, no le quiere decir nada porque quiere esperar a que esté delante del padre. Y una vez que llegan a la casa, le cuenta al padre y los amigos que estaban allí lo que le había pasado, pero ellos no le creen y se ríen, menos el padre, que sabe lo que se refiere y sabe que es verdad, pero para disimular se ríe también. Después ella se enfada porque se ríen de ella y se va al jardín, que sería el recreo, con las pocas hierbas que hay. Bueno, nuestra historia comienza a la salida de una clase normal, puede ser cualquier clase, tecnología, castellano, la clase que sea. Y nada, una clase normal, teníamos clase de física y química, la siguiente hora. Vamos al laboratorio, que lo podemos hacer aquí, es decir, solo hay que poner las mesas y nada más. Y resulta que nuestra profesora, sí, para empezar, pues nos empieza a hablar de que un científico encontró algo ahí, una bomba mundial, o sea, la cura contra el cáncer, en un compuesto que se llama compuesto J, pero bueno, eso no tiene nada que ver para explicarlo. Y nada, que estamos en clase, lo apoyan en un sitio con otras probetas, que las probetas las podemos coger en el laboratorio, no creo que haya fallo, no creo que haya problema. Entonces, voy a pensar a ver cuál es más, entre todas, cuál es la más realizable, y una vez que escojamos una, voy a poner todos a trabajar en esa. No quiere decir, o sea, esto no va a querer decir que un guión sea mejor que otro, tampoco. Acción. Un científico alemán descubrió